La madrugada del 5 de octubre llegó envuelta en una niebla espesa que bajaba de las montañas cercanas. Aurelio estaba sentado en la parte trasera del camión de Gilberto, junto con Ramón, esperando la señal. A través de la ventana sucia del vehículo podía ver las vías del ferrocarril a lo lejos, como serpientes plateadas bajo la luz de las pocas estrellas que la niebla permitía ver. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en el camión podían escucharlo. David y Héctor estaban ya en posición, escondidos detrás de unos árboles cerca de donde el tren comenzaría a reducir la velocidad. Arturo, el anciano, había hecho su trabajo horas antes. Una pequeña pero efectiva debilitación de las traviesas de madera, lo suficiente para que el maquinista sintiera el problema y moderara la velocidad. Nada que causara un accidente catastrófico, solo lo necesario. El reloj de bolsillo de Ramón marcaba las 2:27. 3 minutos. 3 minutos para cambiar sus vidas o para arruinarlas completamente. ¿Tienes miedo?, preguntó Ramón en voz baja, mirando a Aurelio sin girar realmente la cabeza. Mucho, respondió Aurelio, sin fingir valentía. No había razón para ello. Ramón ya sabía la verdad. Bien, el miedo mantiene a los hombres vivos, es la confianza excesiva la que mata. El sonido del tren llegó primero, un rugido distante, creciendo, aproximándose. Aurelio sintió que sus manos sudaban. Limpió las palmas en sus pantalones, luego en sus muslos, pero el sudor volvía. La pistola que llevaba en la cintura, un revólver viejo que Ramón le había dado hace una semana, pesaba como una piedra de molino. El tren pasó frente a ellos, y exactamente como Ramón había predicho, su velocidad era mucho menor que la normal. Podían ver al maquinista en la locomotora, una figura oscura contra los reflectores del tren. El hombre parecía estar hablando con alguien, gesticula preocupado. Arturo había hecho bien su trabajo. «Ahora», dijo Ramón. Gilberto arrancó el camión y lo dirigió hacia las vías. El vehículo rebotaba sobre el terreno desigual, y en el interior los hombres se aferraban a lo que podían para no caer. El plan era acercarse al tren, saltarían al vagón de carga mientras estuviera todavía en movimiento, aunque lentamente. David y Héctor saltaron de los árboles exactamente como habían practicado. Subieron rápidamente a la locomotora. Aurelio escuchó gritos, el sonido de la pistola de David siendo amartillada. El maquinista levantó las manos. El guardián de seguridad que viajaba en la cabina salió corriendo, saltando del tren en movimiento, desapareciendo en la oscuridad. Ahora era el turno de Aurelio y Ramón. El tren seguía moviéndose, aunque lentamente. Saltaron del camión mientras estaba en movimiento, cayendo sobre el terreno cercano y levantándose inmediatamente. El vagón de carga estaba cerca. Ramón tenía una palanca de hierro en las manos. Golpeó la cerradura del vagón con precisión quirúrgica y la puerta cedió. Dentro, bajo la luz de sus lámparas de mano, estaba la plata. Cajas de madera etiquetadas con sellos oficiales del gobierno. Fue más hermosa y más terrible de lo que Aurelio hubiera imaginado. Esa plata representaba su libertad. Representaba también la cuerda de su ahorcamiento. Comenzaron a cargar las cajas en el camión. Eran pesadas, mucho más de lo que habían calculado. Aurelio sintió que los músculos de sus brazos ardían. Ramón trabajaba con la eficiencia de alguien que había planeado cada movimiento. El tiempo que tenían era limitado. Alguien en el tren había logrado sonar una alarma. Podían escuchar campanas sonando en la distancia. Metieron la última caja. Subieron al camión. Gilberto pisó el acelerador y el vehículo se lanzó hacia adelante, alejándose del tren, adentrándose en las carreteras rurales que solo él conocía. Durante los primeros minutos nadie habló. Solo podían escuchar el sonido del motor, el viento, el crujir de los neumáticos sobre el asfalto agrietado.
Luego David comenzó a reír. Era una risa casi histérica, de alivio y adrenalina. Héctor se unió, y luego incluso Aurelio sintió algo rompiéndose dentro de su pecho, algo que liberaba la tensión acumulada. Lo habían hecho. Realmente lo habían hecho. «Vamos a la bodega de Zempoala», dijo Ramón, poniéndose serio nuevamente. «Allí dividimos todo. Cada uno toma su parte y desaparece. Nos separamos durante un tiempo, 6 meses, 1 año. Cuando todo se calme, nos encontramos nuevamente. El plan sería haber sido perfecto si el gobierno hubiera sido menos eficiente. Pero Miguel Alemán y sus ministros estaban furiosos. Habían sido humillados. Un grupo de hombres pobres, criminales de poca monta, había robado una cantidad que hacía que todos sus proyectos de modernización se vieran amenazados. La orden que bajó fue clara: encontrar a los responsables y hacer un ejemplo de ellos que disuadiera a cualquier otro de intentar algo similar. En 3 días, la policía estatal había capturado a Arturo en un autobús que iba hacia Veracruz. El anciano no intentó resistirse. Fue llevado a una cárcel en la Ciudad de México, donde fue interrogado sin misericordia. Sus huesos viejos no pudieron soportar la presión. Confesó todo lo que sabía: los nombres de los otros, los planes iniciales, donde se suponía que se dividía el dinero. Una semana después, Héctor fue capturado en una cantina en Pachuca. Alguien lo delató. Siempre había alguien dispuesto a vender información por algunas monedas. Aurelio estaba en la bodega de Zempoala cuando David le trajo la noticia. El muchacho llegó corriendo, casi sin aliento, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Han capturado a Héctor. Han capturado a Arturo. La policía está buscando a todos. Dicen que hay una recompensa. Todos queremos a Ramón, a ti, a mí». Aurelio sintió que el mundo se derrumbaba alrededor de él. La parte de la plata que había recibido estaba escondida en bolsas de tela, enterrada bajo el piso de la bodega. No era suficiente tiempo. No había tenido suficiente tiempo para disfrutar de lo que había logrado. «¿Y Gilberto?», preguntó. Gilberto desapareció. Lo último que supe es que estaba en Tampico, tratando de abordar un barco hacia el extranjero. No sé si lo logró. Ramón llegó 1 hora después. Estaba asustado, aunque trataba de no mostrarlo. Aurelio podía verlo en la forma en que fumaba cigarrillo tras cigarrillo, en cómo sus manos temblaban levemente mientras hablaba. «Tenemos que separarnos», dijo Ramón. «Ahora. Hoy». «¿Y el dinero?», preguntó Aurelio. «Toma lo que necesites para desaparecer. El resto, tal vez el resto quedará aquí», pero todos sabían que nunca habría un algún día. Aurelio tomó su parte, aproximadamente 50,000 pesos en monedas de plata. Era más dinero del que había visto en su vida. Era también una sentencia de muerte. Fueron 3 meses, 3 meses de estar constantemente en movimiento. Aurelio se fue a Veracruz. Trabajó bajo un nombre falso en los muelles. Vivía en una habitación de alquiler. Comía bien por primera vez en años, pero apenas dormía. Cada sonido de botas en la calle lo sobresaltaba. Cada golpe en la puerta lo llenaba de terror. Finalmente, supo que tenía que ver a su familia. Ricardo tenía 19 años ahora, trabajando en las minas como Aurelio lo había hecho. Javier tenía 6, y su abuela decía en las cartas que preguntaba constantemente por su padre. Aurelio no había visto a ninguno de ellos desde el robo. La separación lo estaba matando lentamente. Se disfrazó como mejor pudo. Un bigote falso, ropa diferente, gafas oscuras. Era una estrategia pobre de ocultamiento, pero era lo mejor que podía hacer. Fue a Pachuca, a la casa de su madre, una noche de lluvia fuerte. La lluvia era buena. Ocultaba cosas. Enmascaraba movimientos. Su madre lo reconoció inmediatamente.
Ella siempre lo reconocería, sin importar qué disfraz usara. Los ojos de una madre ven más allá de las disfraces y las mentiras. Se abrazaron, y por primera vez en meses Aurelio lloró. Lloró por todo lo que había hecho, por todas las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Ricardo entró en la casa con expresión sorprendida, luego reconoció a su padre. El muchacho estaba más alto ahora, más fuerte, con las manos callosas del trabajo en las minas. Le apretó la mano a su padre, pero no lo abrazó. Había algo en sus ojos que indicaba que sabía exactamente qué había hecho su padre. La noticia se había propagado. Todos lo sabían. Javier, sin embargo, corrió hacia Aurelio sin dudarlo. El niño apenas recordaba a su padre, pero algo en él reconocía ese cuerpo, esa voz. Se aferraba a las piernas de Aurelio como si fuera lo más valioso del mundo. Fueron solo 2 horas. Aurelio les dio dinero a su madre, dinero suficiente para que viviera cómodamente durante años. Le dio instrucciones a Ricardo sobre cómo invertirlo, cómo mantenerlo seguro. Luego, porque sabía que era lo correcto, porque sabía que no podía quedarse, comenzó a despedirse. «Tengo que irme», le dijo a su madre. «Si me quedo aquí, los traigo problemas. Todos nos traigo problemas». Su madre asintió. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que lo vio entrar por la puerta. Salió de la casa aproximadamente a las 11 de la noche. La lluvia había cesado, dejando la calle mojada y reluciente bajo la luz de las pocas lámparas de la calle. Caminó hacia el centro del pueblo, donde podría encontrar un autobús de madrugada hacia otro lugar, otro pueblo, otra vida de huida. No alcanzó a caminar una cuadra. Los federales salieron de la oscuridad como espectros. Eran 6, tal vez 7, con uniformes oscuros y carabinas. Un oficial con un bigote tan grande como el que Aurelio llevaba falso se acercó. Aurelio Mendoza. Aurelio sabía que no había punto en correr. Sabía que no había punto en resistirse. Levantó las manos lentamente. «Sí», respondió, «soy yo». Lo golpearon en la cabeza con la culata de un rifle, solo porque podían hacerlo. Le pusieron esposas. Lo metieron en el asiento trasero de una camioneta que olía a sudor y a miedo antiguo. El juicio fue una farsa. Las pruebas eran circunstanciales, las confesiones de sus compañeros bajo tortura, pero al gobierno le importaba poco. Necesitaban un chivo expiatorio. Necesitaban demostrar que robar del Estado tenía un precio. Aurelio fue condenado a 20 años de cárcel. La prisión de Lecumberri, donde lo enviaron, era un infierno arquitectónico, un edificio de 5 pisos en forma de panóptico, donde cada celda podía ser observada desde un punto central. Los guardias eran brutales. Los presos eran peor. Aurelio fue violado durante su primera semana. Se defendió como pudo, pero en un lugar donde la supervivencia dependía de la fuerza y la crueldad, un hombre como él, que había sido trabajador, no guerrero, era presa fácil. Durante 10 años, Aurelio fue prácticamente un fantasma. Trabajaba en los talleres de la prisión, confeccionando ropa. Comía lo mínimo para sobrevivir. Evitaba el contacto visual con otros presos. Aprendió a ser invisible en un lugar donde ser visible significaba sufrir. Su madre lo visitó 3 veces. La tercera vez, ella estaba tan consumida por el cáncer que apenas podía mantenerse sentada. Aurelio apenas la reconoció. Ella apenas pudo reconocerlo a él. Se miraron a través del cristal de la sala de visitas, con teléfonos que no funcionaban bien, diciendo cosas que no importaban, porque ambos sabían que ese era el final. Ella murió 6 meses después. Aurelio se enteró por una carta de Ricardo. Su hijo no mencionó lo que Aurelio había hecho con la plata. No mencionó el robo. Solo escribió que su abuela había muerto, que había sufrido mucho, que ahora estaba en paz. Ricardo había dejado las minas, aparentemente.
Había usado parte del dinero que Aurelio le había dejado para abrirse un pequeño negocio. No decía qué tipo de negocio. A los 13 años de encarcelamiento, Aurelio enfermó. Era tuberculosis, una enfermedad común en las cárceles de México. Su cuerpo, debilitado por años de desnutrición y abuso, no pudo resistir. Los médicos de la prisión, sobrecargados y desinteresados, apenas lo vieron. Lo dejaron en una celda con otros enfermos, esperando que muriera, y estuvo cerca. Estuvo muy cerca durante semanas. Aurelio pasaba sus días en una cama de metal duro, tosiendo sangre, viendo visiones de su vida pasada. Veía a Elena, su esposa, sonriéndole. Veía a Javier de niño, aferrándose a sus piernas. Veía a Ricardo como un hombre adulto, con una vida que Aurelio nunca tendría. Pero Aurelio no murió de tuberculosis. Fue algo más banal. Fue una pelea en el patio de la prisión. Un conflicto trivial con otro preso por una manta extra durante el invierno. El otro hombre tenía un cuchillo hecho de una cuchara afilada. Lo metió entre las costillas de Aurelio 3, 4, 5 veces. Aurelio cayó al piso del patio, viendo el cielo gris de Ciudad de México, sintiéndose extrañamente calmado. Extrañamente en paz. Murió en la enfermería de la prisión a los 59 años. Los guardias llevaron su cuerpo a una fosa común, sin ceremonia, sin reconocimiento. Su muerte fue registrada como un incidente menor en los registros de la prisión. Hubo un párrafo pequeño en un periódico, mencionando que uno de los criminales del famoso golpe al Tren de Plata de 1952 había muerto en prisión. Eso fue todo. Ricardo, que había prosperado con el negocio que comenzó con el dinero de su padre, vio la noticia. No hizo nada. No fue al funeral, porque no hubo funeral. No visitó la tumba, porque no sabía dónde estaba. Solo leyó el artículo, cerró el periódico y continuó con su vida. Javier, que ahora tenía 37 años, vio la noticia también. Era abogado, había logrado salir de la pobreza gracias al dinero que su padre le había dejado a través de su abuela. Pero Javier siempre había sentido vergüenza de su padre, vergüenza de ser el hijo del ladrón que robó del tren. Vio la noticia con alivio. Su padre, finalmente, había dejado de ser un problema. Los otros participantes del robo tuvieron destinos igualmente trágicos. Ramón fue capturado 6 meses después de Aurelio. Pasó 25 años en prisión. Fue liberado en 1977. Completa y totalmente roto, mentalmente destrozado por años de confinamiento. Se suicidó 3 años después, ahorcándose en un hotel barato de Veracruz. David, el joven soldado con rabia en el corazón, fue capturado tratando de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Fue ejecutado por disparar a un guardia fronterizo. Tenía apenas 26 años. Héctor, el mecánico, quedó parapléjico después de una paliza en la cárcel. Pasó los últimos 30 años de su vida en una silla de ruedas, pidiendo limosna en las calles de la Ciudad de México, convertido en un espectro de lo que una vez fue. Arturo, el anciano, murió en prisión a los 82 años, después de sufrir un infarto. Su cuerpo fue cremado sin ceremonia. Gilberto, el conductor, fue capturado en Tampico intentando abordar un barco. Fue encarcelado, pero fue liberado después de una década, ya que no había participado activamente en el robo. Desapareció completamente después de su liberación. Nadie supo qué fue de él. La plata que robaron, aproximadamente 50,000 pesos de los 800 kilos, fue recuperada por el gobierno. El resto desapareció, enterrado en bodega de Zempoala, que fue destruida en un incendio años después. Nadie supo nunca si fue un incidente accidental o si alguien deliberadamente quemó el lugar para que sus secretos murieran con el fuego. 1990, 38 años después del robo, un historiador que investigaba delitos históricos de México
Descubrió un archivo viejo en los registros del gobierno. Contenía documentos sobre el golpe al Tren de Plata, incluyendo fotografías de los hombres que lo llevaron a cabo. Reprodujo algunos de estos documentos en un libro. Fue un libro que casi nadie leyó. Aurelio Mendoza fue menciona apenas en una página, descrito como un trabajador de las minas que se desesperó por mejorar la vida de su familia, eligiendo el camino del crimen. La ironía es que nunca mejoró la vida de su familia. Su madre murió en la pobreza, viviendo de la caridad del Estado, mientras su hijo se pudrió en una cárcel. Ricardo prosperó, sí, pero no por el dinero que su padre le dejó, sino a pesar de su origen. Y Javier vivió su vida entera en la sombra de la vergüenza, nunca siendo capaz de hablar completamente de quién era su padre, qué había hecho, por qué lo había hecho. El golpe al Tren de Plata fue considerado un éxito en el momento del robo, pero fue también el fracaso más total. Fue el robo perfecto que cambió completamente las vidas de los hombres involucrados, pero no para mejor. Los cambió solo para peor, para el sufrimiento, para la degradación, para la muerte. Aurelio Mendoza murió en una cárcel, con el cuerpo roto, los sueños destruidos y la verdad de su vida, que había robado para su familia, que había cometido un crimen por desesperación, completamente olvidada. Nadie recordaría su nombre. Nadie recordaría lo que había querido lograr. Solo quedaría la noticia de su muerte, un párrafo pequeño en un periódico que pocos leerían, una nota al pie de la historia del México que una vez fue vulnerable, que una vez fue capaz de ser robado por hombres desesperados que decidieron que su desesperación era más importante que la ley. Y así termina la historia de Aurelio Mendoza. No con gloria, no con riqueza, sino con la simple y terrible verdad de que algunas decisiones pueden cambiar el curso de una vida completa y no siempre para mejor. A veces, a menudo, solo llevan a la oscuridad.